Quiero retomar el estudio que estamos teniendo del Arca del Pacto, o más bien del Tabernáculo de David, pero como habíamos dicho el miércoles pasado, no hace sentido entender, o no pudiéramos entender lo bello del Arca del Tabernáculo de David si no apreciamos bien lo que representa el Arca del Pacto, ¿verdad? O sea, el Tabernáculo de David sería insignificante si no hubiera un mueble importante en ese tabernáculo que es el Arca del Pacto. Y yo hoy traje algunas fotos para que ustedes puedan ver más o menos, ¿no? Lo que representa o lo que simboliza el Arca del Pacto. Estos son obviamente fotos, réplicas de lo que leemos en el libro en el Pentateuco, ¿verdad? Acerca del Arca, pero básicamente ese era el mueble, ¿verdad? Que representaba el Arca del Pacto. Esa parte de arriba era una tapa, esa tapa se quitaba y dentro había, ¿verdad?, lo que les había mencionado, la vara de Aarón, el maná, ¿verdad?, y las tablas de la ley. Ese era lo que hablamos el martes pasado, como ese trono donde Dios se manifestaba aquí en la tierra, ¿verdad? Leímos el verso donde Dios le dice a Moisés: y allí, en medio de los querubines, me manifestaré a ti, hablaré contigo. Pues esos son los querubines, ¿verdad? En medio de ese lugar el Señor aparecía, el humo de Dios llegaba y Moisés podía tener un encuentro con Dios para poder tener ese diálogo. Y después de eso, una vez al año, un sumo sacerdote entraba a ese lugar para hacer expiación por el pecado del pueblo, y ahí se encontraba con Dios y tenía una relación íntima y especial con Dios. Ese arca, gracias. Excelente. Gracias, Ángela. Vamos a jugar. Ahora sí que está. No sé si se ve bien, pero ¿verdad? Ok, aquí ve los querubines. Quiero pasar a la próxima página, a las próximas fotos que traje, porque les traje una foto de lo que sería el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Tabernáculo de Moisés. Básicamente, el arca del pacto, gracias, Siki. El arca del pacto, no se ve bien, ¿verdad? Mi pointer. Okay, lo vamos a acercar aquí. El arca del pacto estaba en este lugar. Aquí, justo aquí. Este era el altar de sacrificio, donde se hacían todos los sacrificios, ¿verdad? Por que Dios había establecido. Luego el sacerdote o los levitas entraban al lavacro. Aquí en esta parte se ungía con aceite el sacerdote, entraban al lugar santo y detrás de esta cortina estaba el lugar santísimo. Lo interesante que yo creo que usted note aquí es, usted ve en esas tiendas alrededor, ese era el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel. Y Dios establecía que Él quería ser el centro de operación de su pueblo, ¿cierto? El arca del pacto y el tabernáculo era el centro de operación de la vida de Israel. Es interesante que a este tabernáculo, al de Moisés, a los atrios, a este tabernáculo solo podía entrar una nación de sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Fuera del tabernáculo, el mundo entero. Dentro del tabernáculo solamente una nación tenía la oportunidad de poder entrar ahí. Ahora bien, solamente de las 12 tribus de ese pueblo de Israel, solo una tribu tenía el oficio de atender el tabernáculo. Así que eran los levitas los encargados de toda la operación del tabernáculo. Y dentro de los levitas habían ciertas características o ciertos roles. Habían algunos de ellos que tenían el rol de poder cuidar los elementos dentro del lugar santo. Así que de esa tribu, de ese pueblo, había una tribu que atendía el tabernáculo. De esa tribu había unos pocos más que atendían el lugar santo, y de esos pocos había una sola persona que podía llegar al lugar santísimo, ¿verdad? Que era el sumo sacerdote. Así que usted entiende que mientras más cerca del arca las personas estaban, más solas estaban, ¿verdad? Afuera el mundo completo, en el atrio solamente un pueblo, en el oficio solamente una tribu. De la tribu unos pocos podían entrar al lugar santo, y de esos pocos solo uno podía entrar al lugar santísimo a encontrarse con el arca del pacto. No sin antes hacer todo lo que estaba alrededor. Muchas de las cosas que se hacían afuera era para cuando la persona entrara adentro del arca no muriera. Este pedazo de mueble era muy importante.
muy importante para el pueblo de Israel. Representaba, como habíamos hablado, la presencia activa de Dios o el lugar donde Dios se reunía con el pueblo. Varias cosas pasaron a través de la trayectoria, ¿no? Lo vimos en el Sinaí el miércoles pasado, lo vimos en Silo, ¿verdad? Donde hablamos que la palabra de Dios escaseaba con frecuencia, donde era el periodo que Samuel estaba ahí, escuchó la voz de Dios, pero dice la palabra que Samuel, aunque dormía donde estaba el arca, no había conocido a Dios, ni la palabra de Dios le había sido revelada, ¿verdad? Aunque estaba en ese lugar especial. Luego vimos cómo el arca fue capturada por los filisteos y aprendimos que si bien es cierto que Dios no ha perdido ninguna sola batalla en la historia de Él como Dios, eso no representa necesariamente que su pueblo pueda emprender o enfrentar derrota por la desobediencia, ¿verdad? No hace sentido ser desobediente a Dios y decir yo no perderé ninguna batalla porque Dios está conmigo. Bueno, si eres desobediente a Dios, vimos y probamos que el arca del pacto no garantizaba, no era un amuleto de la buena suerte y Dios no era un Dios manipulable. O sea, tú no podías manipular a Dios en ese sentido. Y ese arca fue capturada. Vimos que los filisteos lo pusieron en su templo, en el templo de Dagón, y ahí vimos una serie de sucesos que ocurrieron, ¿no? El Dios de ellos quedó postrado. El primer día, la segunda noche quedó roto por completo. Los filisteos comenzaron a tener problemas de salud, ¿verdad? Tumores, habían diferentes situaciones, pestes que llegaron, habían gente muriendo, así que ellos entendieron que era el arca del pacto el problema y decidieron regresarla una vez más. Y cuando deciden regresarla una vez más, la montan sobre unos animales y dicen, bueno, si el arca se desvía, entonces esto fue pura coincidencia, pura casualidad. Pero si resulta que los bueyes toman la dirección para ir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, entonces sabremos que fue Dios el que hizo todo este estrago. Así que pusieron el arca encima de estos animales y los animales fueron sin GPS, directamente a donde estaba el pueblo de Dios. Los filisteos entendieron que había sido Dios mismo que había frustrado sus planes. Ese estudio, estoy dando un repaso, ¿verdad? Si usted llegó hoy, ese es un repaso lo más rápido que puedo para poder atender lo que queremos hacer hoy. Pero estos estudios están siendo grabados y van a estar después siendo compartidos, ¿no? en el canal de YouTube, en el mío personal. Y ahí usted va a poder estudiarlos y verlos. Si usted no vio el primero, pues no se preocupe que lo va a tener de cerca. Pero hoy quiero que vaya conmigo al libro de Primera de Samuel, capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7. Hoy estoy usando una Biblia que me la regalaron en el 2008, cuando estaba en California. Esta Biblia es una bendición. ¿Qué pasa? Que los filisteos devuelven el arca, nos quedamos ahí, ¿verdad? Y dice que en el capítulo 6, versículo 19, ocurre algo interesante. Esto llega a un lugar que se llama Bet-Semes, el arca del pacto, y los hombres de Bet-Semes parece que no se acordaban de las reglas que habían para poder lidiar o trabajar con el arca del pacto. Así que ellos recibieron el arca, estaban todos felices porque el arca había llegado. Era una bendición que el arca estuviera otra vez en el campo del pueblo de Israel. La gente estaba feliz, hicieron holocaustos, mostraron pasión por lo que estaba ocurriendo allí. Pero lo que ocurre en el versículo 19 es algo interesante. Dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Porque habían mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová había herido con tan grande mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llévensela
a vosotros. O sea, en otras palabras, ayuda, auxilio. Aquí está el arca, pero si se la pueden llevar, sería una gran bendición, porque ya van 50 y pico mil que han muerto de nosotros, ¿verdad? Y déjeme decir que esto es algo que pasa con mucha frecuencia en nuestra vida. La presencia de Dios tiene la tendencia de matar obras en nosotros, ¿cierto? Usted no puede pensar que usted va a acercarse y tener un encuentro con el Dios vivo y su vida va a quedar igual. Cuando Dios viene a nuestra vida, una de las cosas que hace es que expone las tinieblas que hay en nosotros. La muerte que hay en nosotros es expuesta. Jesús dijo que los hombres no es que no amaban a Dios, es que no amaban tanto la luz, porque al venir a la luz sus tinieblas eran expuestas. Entonces ellos amaban más las tinieblas que la luz, porque al acercarse a la luz quedaban expuestos de sus necesidades, ¿verdad? Y eso hace la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios llega a nuestra vida, llega luz, llega el poder de Dios. Y ese poder de Dios revela cosas que no están bien en nosotros. Revela desobediencia, revela ataduras, revela rebeldía, revela falta de perdón, revela desconexión con el Señor. Todas esas cosas son reveladas. ¿Sabe? Hay gente que no es tan atea a nada. Lo que pasa es que sabe que si cree en Dios, tiene entonces que hacer algo, porque nadie puede confesar que cree en Dios poderoso y dejar su vida igual. Cuando uno confiesa a Dios y la presencia de Dios es real, lo próximo que ocurre es que hay un desafío de esa presencia de Dios a las obras muertas de nuestra vida. Y hay personas que prefieren mejor regresar la presencia de Dios o darle la presencia de Dios a alguien más que enfrentar la realidad de la vida y hacer los pasos necesarios de obediencia para que la presencia de Dios y ellos puedan cohabitar en el mismo lugar. Es una buena revelación, yo pienso. En ocasiones nosotros oramos por la presencia de Dios y cuando esa presencia de Dios desciende y se requiere de nosotros responder a la presencia de Dios, decimos, hey, los de allá arriba del pueblo otro, ¿no la quieren ustedes? Preferimos delegar la presencia de Dios en otro lugar y a veces por eso estamos lo suficientemente cerca para saber que Dios está ahí, pero lo suficientemente lejos como para no entrar tan cerca y ser comprometidos con Dios. Porque si usted se acerca a Dios, la presencia de Dios está en ese lugar y usted tiene que responder a la presencia de Dios. O a veces es mejor mantenerse de lejito, ¿verdad? Si nos mantenemos de lejito es lo mismo a decir, cojan la presencia de Dios otros, porque si llega muy cerca puede ser que mate algo en mí y yo prefiero quedarme vivo. Y pienso que en ocasiones nuestra vida debe exponerse a la presencia de Dios con valentía, confiando en que siempre que nosotros actuemos en obediencia a la palabra de Dios, la presencia de Dios guiará nuestra vida al descanso, la presencia de Dios nos guiará al lugar donde debemos estar. Hay un verso en la Biblia que lo vimos, ¿no? Que dice que el arca iba 3 días de camino buscando descanso al pueblo. Pero había un momento en la historia de Israel que Josué tenía que cruzar el Jordán a una tierra que ellos desconocían. Y dice Josué dice, el arca va a estar delante de nosotros. El plan de acción era seguir el arca del pacto. Y Josué dice, porque nosotros nunca antes hemos pasado por ahí. No sabemos para dónde ir. No sabemos cómo se ve el otro lugar. No tenemos dirección, no hay un mapa a seguir. Lo único que nosotros tenemos es el arca del pacto. Así que para donde se dirija el arca del pacto, todo el pueblo se dirige detrás de ella. Así que la presencia de Dios daba dirección al pueblo cuando el pueblo no sabía qué hacer. Si hay momentos en nuestra vida que no sabemos qué hacer, la presencia de Dios te va a llevar al lugar que tienes que ir, a tomar la decisión que tienes que tomar, a pensar con sabiduría como debes de hacer, pero eso no puede ser sustituido con una vida de desobediencia. La obediencia nos llevará a la presencia de Dios que nos dará descanso. La obediencia nos llevará a la presencia de Dios que nos llevará al lugar exacto donde debemos de ir. La obediencia hace que haya cosas en nosotros que mueran, ¿verdad?
Dice la palabra que el grano no puede dar fruto a menos que caiga y muera. Juan dijo que era necesario que él menguara o muriera para que Cristo creciera. Usted no puede pretender crecer en toda su carnalidad y crecer en la relación con Dios. No son compatibles. Su voluntad y la voluntad de Dios no son compatibles. Para poder amar y buscar a Dios y la presencia de Dios habita en nuestra vida, créeme, esa presencia de Dios te va a poner en escenarios constantes para matar cosas de ti que a Él no le sirven. A veces lo vemos como mala suerte, lo hemos atribuido al diablo, hemos pensado que son los enemigos, hemos pensado incluso que es carne y hueso, que de por sí, carne y hueso, gente, que de por sí la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Eso lo hemos atribuido a todos y no se nos ha ocurrido pensar que el arca del pacto en nosotros a veces hace morir cosas en nosotros para Él glorificarse. David, esta es una temporada bien triste del arca porque dice en el capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice que vinieron los de Kiriat Yarim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Así que la llevaron a una casa, santificaron a una persona para que pudiera custodiarla o cuidarla. Fíjate que ahí no había oficios, ¿está bien? En el tabernáculo de Moisés que le mostré había toda una operación religiosa, toda una operación de sacrificios. Ahora el arca estaba en una casa, en este lugar, era todo una actividad constante, eso no paraba, constantemente había actividad en ese lugar y el arca del pacto estaba guardada allá adentro en el lugar santísimo. Ahora la ponen el arca en una casa, santifican a una persona para que cuide el arca del pacto, para que la cuide. Ahí no hay sacrificio, ahí no hay lavacro, ahí no hay nada, solamente está el arca y una persona como cuidadora. Asumo yo que estaba lejos, ahuyentando a la gente para que no pasaran por ahí, porque sabía que persona que no estuviera llamada a trabajar con el arca, si la miraba o la tocaba, moría. Así que había ahí alguien diciendo, no te metas para allá, que la cosa no va a estar fácil, pienso yo. Pero mira esto, desde el día que llegó el arca a Kiriat Yarim pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. 20 años. 20 años. Dice muchos días. 20. Yo no sé si usted es igual, pero si yo le digo a usted muchos días, casi nadie piensa en términos de años. Eso no son muchos días, eso son 20 años. Bueno, son muchos días, pero 20 años son un montón de años. Es casi una etapa, una temporada de vida, son 2 décadas. 20 años. 20 años sin operación eclesiástica, sin operación de la presencia de Dios. 20 años donde Dios no apareció a hablar allí con nadie. 20 años donde no hubo sacrificio, donde el arca era un mueble en una casa abandonada sin nada que hacer en ese lugar. Por 20 años el pueblo se descentralizó del arca. ¿Se acuerdan que en Silo el arca era el centro de operaciones? No, se volvió un centro de operaciones. Pero ahora allá en este lugar el arca tomó un lugar como en olvido. Estaba la presencia de Dios en el olvido. El pueblo siguió siendo pueblo. Siguió siendo el pueblo de Dios. Y Dios incluso hizo cosas con algunas personas del pueblo. Pero el arca del pacto estaba en casa de Abinadab con una persona que no estaba llamada para servirla o atenderla, solamente custodiarla. Estaba olvidada por 20 años. ¿Cuántos años tienen que pasar para que nosotros entendamos que hemos dejado y descuidado la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tienen que pasar para entender que lo más importante no es la bendición de Dios? No es la bendición de Dios. Lo más importante no son los milagros que Dios puede hacer.
Eso no es lo más importante. Lo más importante no es si Dios me provee o si Dios me sana o si Dios me da o si Dios me quita. Eso no es lo más importante. En la vida del ser humano, en la vida del creyente, no hay nada más importante en la vida que tener una relación con Dios. Y Dios, que se le apareció a Moisés, le dijo: yo quiero que tú hagas un arca, que hagas todo este protocolo, porque yo soy un Dios muy santo y yo no puedo simplemente aparecerme a ti y ya, porque te mataría a ti y mataría a todos los demás. Así que necesito que hayan sacrificios, que haya un pueblo escogido, necesito que haya adoración, necesito que haya un protocolo perfecto para cuando llegue aquella persona delante de mi presencia pueda sobrevivir y pueda dar las buenas noticias al pueblo. Pero el deseo de mi corazón es estar con ustedes, es estar en el medio de toda la operación que ustedes hacen. Y yo estoy en el medio y algunos viven al norte, otros al sur, otros al este, otros al oeste. Y el centro de operación de adoración soy yo. ¿Cómo llegamos de tener a Dios en el centro de operación de toda nuestra vida a casa de un desconocido en un lugar donde nadie ha hecho caso de ella por 20 años? Por 20 años. Está fuerte eso, ¿no? El deseo de Dios es estar con nosotros y nosotros lo ponemos en un cuarto por 20 años. El Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios que todo lo puede, el Dios que hace lo imposible posible, aquel que era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino para establecer su pacto de amor eterno y los suyos no le recibieron. Si alguna vez la relación entre Dios y nosotros no funciona, no será porque no haya hecho todo lo que está en su poder para acercarse a nosotros. Sin embargo, nosotros, aun viendo la misericordia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, preferimos ver a Dios en un cuarto y de vez en cuando saludarlo, pero no sea Él el centro de operación de nuestra vida. Porque si es el centro de operación de nuestra vida, hay amistades que vas a perder. Si es el centro de operación de nuestra vida, hay malos hábitos que vas a dejar. Si es el centro de operación de nuestra vida, hay cosas como piensas que ya no vas a pensar así. Y a veces le tememos a la persona que nos convertiríamos si el arca toma el lugar que debe tomar en nuestra vida. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dios no juega con nadie. Si tú pones a Dios en el centro de tu corazón y tienes algún Dios Dagón ahí, va para el piso. Si tú pones el arca en el centro de tu vida y hay algunas cosas extrañas ahí, esas cosas van a desaparecer. Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Dios no está negociando. Si tú me das un cuarto, te quedas con toda la casa. Ese es el Jesús cool que la gente presenta hoy día, ¿verdad? El Jesús cool que quiere, Él está cool con todo, Él ama a todos, todo está bien. No, cuando Dios viene, Él viene a tomar todo lo que hay en ese lugar. Él viene a tomar todo lo que hay en ese lugar. Es que Él no comparte su gloria con nadie. Y es importante que nosotros entendamos eso. Cada vez que entramos a la presencia de Dios, hay cosas de nosotros que son confrontadas. Y a través de la obediencia podemos darle un lugar al arca en nuestra vida para siempre. Y mi oración con el liderazgo de las iglesias y con la membresía de las iglesias es que cuidemos esa presencia que Dios nos ha dado. Dios nos la dio para llevarla donde quiera que vayamos. No podemos descuidar la presencia de Dios en nuestra vida. A veces sabemos que Dios está con nosotros, pero vivimos como si Él estuviera en un cuarto. ¿Sabe que yo creo que hay más ateos prácticos que teóricos? Un ateo práctico, un ateo teórico es el que dice no existe Dios. Un ateo práctico es el que piensa que existe Dios, pero vive como si Dios no existiera. Sigue siendo ateo. Ok. Vamos al estudio. Vamos a lo próximo aquí. Ok. So David entendió. Lo que quiero decir es que cuando la presencia de Dios llega, Él quiere todo lo tuyo. Él quiere todo lo tuyo.
Él no está en negociaciones. La presencia de Dios va a afectarte de manera especial. Usted ve que antes había, no sé si todavía está, yo soy tan despistado que ya no sé, pero ahí hay un letrero, cuando usted entraba está todavía ahí, que dice advertencia. Si usted entra a este lugar, corre el riesgo de ser transformado. Eso no es un cliché. Es que yo sé que si tú te encuentras con la presencia de Dios activa en este lugar, tú no vas a volver a ser la misma persona. Puedes obviarlo y meterlo en un cuarto y vivir como si él no existiera, pero es más, te voy a decir más. Una vez tú entras por esa puerta, no vas a volver a ser un pecador feliz. Puedes volver a ser un pecador, pero no vas a ser pecador feliz. Porque en todos lados tú vas a sentir que hay alguien que te está mirando. Tú disfrutaste de la presencia de Dios. Enfócate. Segunda de Samuel. Por ahí, que esta Biblia no es el iPad. David decide traer una vez más el arca del pacto y de ahí comienza la travesía, ¿no?, de este proyecto de David. Yo creo que ¿qué yo dije? Yo no he dicho nada. Ok, segunda de Samuel 6. David llega, todo esto pasa, cuando esto pasa, estamos 20 años, ¿verdad? Así que aquí pasamos Saúl como rey, lo pasamos y el arca estaba en casa de Abinadab, ¿verdad? Pasamos Saúl como rey, pasamos parte del periodo, pasamos parte del periodo de los jueces y pasamos parte del periodo de Saúl como rey, el primer rey de Israel, hasta que llega David. Cuando David llega al trono y tiene la victoria contra los filisteos, lo primero que David dice es, ¿dónde está el arca? ¿Dónde está el arca? Por eso dice Dios, me he conseguido un hombre conforme a mi corazón. David no era perfecto, pero David entendía claramente la importancia de la presencia de Dios. Él sabía que sin la presencia de Dios él era nada. Así que él dijo, todo estuvo bien chévere, pero ¿dónde está el arca? Y dice David, en capítulo 6, David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y pusieron el arca del pacto, el arca de Dios, sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en el collado, y Usa y Ahío, los hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ponga pausa ahí y vamos a volver ahí ya mismito, pero vamos ahora a Primera de Crónicas, capítulo 13, porque ahí se obvian algunos detalles que yo creo que son muy importantes. Crónicas está narrando exactamente la misma historia, ¿está bien? Solamente quiero que vean algún detalle interesante. Primera de Crónicas 13 dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado de todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciera así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. So David tenía su plan, ¿no? Traigamos el pueblo, traigamos los sacerdotes, traigamos los levitas, porque David sabía que había unos pasos para seguir para poder cuidar el arca del pacto. El arca del pacto no podía ser traída a lo loco, había que hacer un protocolo, un paso importante. Y dice en el versículo 5, entonces David reunió a todo Israel. Interesante que quería que viera que desde tiempo de Saúl refuerza esa idea, no hemos hecho caso de ella, ¿verdad? No hemos hecho caso de ella. No hacer caso de ella y que ella no exista son dos cosas diferentes, ¿verdad? Que a veces nosotros no hacemos caso de Dios,
Pero eso no significa que Dios se ha ido a ningún lugar, ¿verdad? Él está en el mismo lugar, sentado en su trono, rodeado de poder y gloria. Él está ahí y es importante para nosotros, ¿no? David dijo, tenemos que rescatar eso. Yo creo que si algún día a usted lo ponen a cargo de cualquier cosa, usted llega a un lugar y Dios le da la bendición de poder dirigir cualquier cosa, un ministerio, un trabajo, un negocio, lo que sea. Lo primero que usted debe de hacer cuando usted va a empezar eso no es ver qué hicieron los que estaban antes para destruir todo lo que ocurrió antes. Lo primero que usted tiene que hacer es preguntar, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Verdad? ¿Dónde está el Señor? ¿Cuál es la guianza de Dios en todo esto que estamos haciendo? Porque al final del camino, la guianza de Dios y la presencia de Dios es más importante que nuestras opiniones, ¿verdad? Nuestras opiniones deben ser filtradas por la presencia de Dios. Es interesante cómo las personas pelean tanto por opiniones sin preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere. Un día alguien, en todo este proyecto, ¿no? de mi llegada ahí a Dorado, con varios debates que yo he tenido en diferentes lugares, una persona una vez estaba hablando acerca de su oposición, ¿no? a la dinámica. Entonces me pregunta cuál era mi opinión. Yo dije, no se trata de mi opinión. No se trata de mi opinión. Si por mi opinión, yo tengo opiniones que no me llevan, que me llevarían a una finquita por allá por Orocovis, con un vagoncito de esos que tienen una sillita de esa de madera que usted se puede mecer para atrás y para adelante, con un café negro bien caliente de allá de don aquel, de lo que tú te tomas, de eso así bien chévere, con una brisita. Ese sería mi opinión, ese sería mi deseo, mi opinión. Si se tratara de mi opinión, búsqueme allí, me va a encontrar. Pero eso no es mi opinión lo que importa. Pero si yo estoy orando y buscando la presencia de Dios y de repente Él se revela a mi vida y me pide hacer algo, no hay nadie en este mundo que va a impedir que yo haga lo que Él quiere. Yo decidí hace muchos años atrás que lo que sea que Él me pida, cuando Él me lo pida y como me lo pida, yo se lo doy. Aunque eso signifique, aunque eso juegue en detrimento de mi alegría, mis sentimientos, mis voluntades, lo que Él pida, yo se lo doy. Él me llamó para servirle, yo soy solamente un gusano, salvo por gracia, y mi única razón de poder pararme en un lugar y ver el respaldo de Dios en lo que yo hago es porque he intentado hacer lo que Él me pide. Si alguien me preguntara un día cuál es la receta, la respuesta sería la misma: haz lo que Él dice. Eso fue lo que María le dijo a los criados cuando Él cambió el agua en vino, ¿se acuerdan? Que le dijo a María, hagan todo lo que Él les dice. Si usted hace todo lo que Él les dice, usted va a estar bien. Usted va a estar bien. Esto no se trata de nuestra opinión, right? Oh, ahora me volví americano. Es que estaba en Kansas. Esto no se trata de nuestra opinión, no. Nosotros nos reunimos en los lugares, en los carros, en los coffee shops, nos reunimos en los alrededores de la iglesia, nos reunimos en los diferentes lugares a hablar de nuestras opiniones. Como si nuestras opiniones fueran tan importantes, ¿no? Y damos nuestra opinión de esto y nuestra opinión de lo otro y queremos meter nuestra opinión en lugares que ni caben. No estamos calificados para dar la opinión, no tenemos la experiencia para dar la opinión, pero aún así la damos y no nos importa si eso ofende a alguien, si eso lastima a alguien, pero no hemos preguntado la opinión de Dios en el proceso. Antes de usted criticar cualquier cosa que usted esté viendo frente a usted, pida la opinión de Dios y puede ser que usted llegue a un común acuerdo bastante rápido. Bastante rápido. La opinión de Dios es más importante que mi opinión. Los deseos de Dios son más importantes que mis deseos. Haga caso de la presencia de Dios. Cuente con la presencia de Dios. Consulte la presencia de Dios y puede ser que en la presencia de Dios tenga algo, una revelación, un destello de su gracia, algo te inspire a confiar en Dios para esta temporada. Yo no sé qué pasará el año que viene o en 2 años o en 3 años. Yo sigo siguiendo el mismo arca que sigo desde el 2008 que me regalaron esta Biblia. Bueno, más tiempo que eso. Siguiendo la misma presencia. Y cuando la nube se ha levantado y ha cambiado, yo sé que si yo no me paro y cambio con ella, yo pierdo gracia, yo pierdo credibilidad, yo pierdo poder, yo pierdo fuerza, pierdo todo lo que hace que yo sea quien yo soy y corro el riesgo de volver a ser quien era. Y yo no quiero eso más nunca en mi vida. Entonces,
David dijo, no hemos hecho caso de ella. Entonces David, versículo 5, David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Yarim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Yarim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamborines, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día, y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Esto a mí me vuela la cabeza, Edwin. Me la vuela. Porque estuvo en casa de Abinadab, ¿cuánto tiempo? 20 años. Y no hay ni una sola señal en la historia de que haya pasado absolutamente nada en casa de Abinadab. De hecho, se conoce como el periodo del olvido por 20 años. Estuvo solo 3 meses en casa de Obed-edom y dice que Dios bendijo todo lo que él tenía. Ahora, no me pregunte cuál fue la diferencia, porque la Biblia no nos enseña eso. Pero definitivamente algo había diferente en este hombre, ¿verdad? Porque con el arca, la presencia de Dios en casa, Dios haciendo bendiciones, y el otro tenía el mismo arca, la misma presencia, y nada ocurrió. ¿Cuáles somos nosotros? Misma arca, misma presencia, misma casa. No había algo distinto, era una casa y un arca. En un lugar 20 años nada ocurrió. En otro lugar 3 meses Dios bendijo todo lo que ese hombre tenía. Lo prosperó, lo bendijo. ¿Alguna diferencia había? A mí me gusta pensar que Obed-edom tenía ciertas características, ciertas cualidades en relación al arca del pacto. Y de alguna forma yo creo que nosotros debemos de asumir esa responsabilidad con delicadeza, con esfuerzo, con compromiso. Ser portadores de la presencia de Dios es un gran compromiso. Y un compromiso que debemos de llevar con mucha humildad y pedirle al Señor que Dios bendiga nuestra vida, todo cuanto tenemos, si es su voluntad. Yo no sé usted, pero yo quisiera ser más Obed-edom que Abinadab, y más adelante más David que los dos juntos. Pero bueno, ese soy yo. Sucede que Usa pone la mano, y más adelante usted se va a dar cuenta, tal vez, que en el capítulo 15, versículo 1, con esto cerramos. Está bien, tengo un par de minutos que me quedan, pero con esto cerramos. Mire el versículo 15, porque David tuvo una revelación. Piense usted, qué posibilidad había de que estaba intentando David hacer algo malo la primera vez. No, él quería llevar el arca del pacto al lugar que él le había preparado. Usa algo negativo. Si yo estoy en un lugar y yo veo que algo se va a caer, como lo más lógico que uno puede hacer es extender su mano, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Dios pagó de esa manera a un hombre que intentaba que el arca no se cayera? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué el arca estuvo en riesgo de caerse? ¿Qué pasó ahí? Ahí hay algo más que simplemente unos bueyes tropezando y un arca de lado a lado. Ahí pasó algo más.
¿Quieren saber? Les voy a decir. En el capítulo 15, en el versículo 1, dice, hizo David, ahí mismo en Crónicas, dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios, escuche bien, no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y la sirvan perpetuamente. David dijo, nosotros intentamos imitar lo que hicieron los filisteos con el arca. Piensen en eso, porque cuando Dios le da las instrucciones a Moisés, Él le da instrucciones específicas de cómo el arca iba a moverse de un lugar a otro. El arca se movía de un lugar a otro en los hombros de los levitas. El arca nunca fue diseñada para ir sobre bueyes. Eso fue una idea de los filisteos. Eso fue una idea de los filisteos. Era el arca del pacto, era el pueblo de Dios, pero era una estrategia de los filisteos. En el arca del pacto era el pueblo de Dios, era el ungido de Dios, pero era utilizando una estrategia de los filisteos. Entonces, si hay algo en la ecuación que está mal, ¿verdad? Y ahora David tiene esta revelación y él dice, lo hicimos mal. En la presencia de Dios no fue diseñada para ser llevada sin esfuerzo. Cuando los levitas que cargaban el arca cruzaron el Jordán y pusieron sus pies en el río el Jordán con el arca del pacto en sus hombros, Dios hizo detener las aguas del río Jordán en lo alto y todo el pueblo de Israel pasó en seco. Cuando el pueblo de Israel dio vueltas a Jericó, ahí iban los levitas cargando el arca del pacto a vuelta redonda de la muralla. Cada vez que el arca del pacto fue cargada en el peso de los hombros de los levitas, o sea, los levitas cargaban el arca del pacto, Dios estaba agradado porque esa fue la forma en que Él lo estableció. La presencia de Dios no fue diseñada para llevarla sin esfuerzo. No fue diseñada para llevarla sin el peso. Tú llevas la presencia de Dios y con ella llevas el peso de la presencia de Dios. Si quitas el peso de tu vida de la presencia de Dios e intentas ponerla en otra cosa para que sea menos pesada, corres el riesgo de perder todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sí, la presencia de Dios cuesta llevarla. Sientes el peso de ella en tus hombros. Sientes que es una gran responsabilidad. Sientes que de alguna forma pudiera ser más fácil el camino si simplemente te quitas ese pedazo de mueble de encima y caminas sin ella, ¿verdad? Caminas sin ningún tipo de estrés. Pero la presencia de Dios no fue diseñada de esa manera. Fue diseñada para que la llevaras en tus hombros. Eres un sacerdote que Dios ha creado. Dios hizo un reino de reyes y sacerdotes y esos sacerdotes fueron constituidos para que lleven la presencia de Dios. La presencia de Dios fue diseñada para que tú la lleves contigo donde quiera que vayas, no para que la pongas en unos carritos alrededor. Quédate aquí en lo que yo vengo o vete encima de algo. Fue diseñada para que la lleves tú donde quiera que tú vayas. Y es por causa de ella que el río se detiene, es por causa de ella que las murallas caen, es por causa de ella que encuentras descanso, es por causa de ella que encuentras dirección para tu vida, es por causa de la presencia de Dios que es portada y llevada con alta responsabilidad. Ponla encima de unas vacas o de unos toros y no vas a encontrar descanso. Ponla encima de unas vacas y de unos toros y el río no se va a detener. Ponla encima de unas vacas y unos toros y no vas a ver murallas destruidas. A veces no vemos la manifestación del poder de Dios en nuestra vida porque tenemos el arca en una casa metida sin hacerle caso o no la estamos llevando nosotros con el peso que se merece de responsabilidad. Y es tiempo de que la iglesia entienda
que la presencia de Dios fue diseñada para que usted la cargue y usted la lleve. Fuiste diseñado para llevar la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere que asuma esta oportunidad con gran responsabilidad. Con gran responsabilidad. Hoy es un buen día. Gente, cuando yo estoy hablando de nuestra opinión, yo creo que nuestra opinión es válida en conversaciones, es importante. Está bien, yo no quiero que usted se vaya aquí diciendo, el pastor dijo que mi opinión no cuenta para nada. No, su opinión cuenta, pero su opinión no es más importante que la de Dios. Ese es el punto, ¿está bien? La opinión de Dios es más importante que todo. Aquí en este espacio me gustaría orar y pedirle al Señor que nos ayude. No sé dónde has dejado el arca, si la has dejado en algún lugar, pero hoy es un buen día para buscarla y decirle al Señor, yo te quiero conmigo, yo te quiero conmigo. Sí, si te la pones encima, Él va a empezar a tumbar todos los dioses, dagones que puedan haber en nuestro espíritu. Él va a empezar a quebrantar las cosas que a Él no le agradan. Él va a empezar a llamarte más, a desearte más, a acercarte más. Vas a pasar de los atrios y vas a empezar a hacer sacrificios para Él. Y luego vas a pasar por el lavacro y Dios te va a salvar. Y dice, el que no naciere del agua y del espíritu, nacerás del agua en ese lugar. Luego estarás en la puerta del lugar santo y te llenará de su Espíritu Santo, nacerás del Espíritu Santo. Y entrarás a un lugar que Dios ha preparado para tu disfrute. Y cada vez que avances en el Señor, más solo te quedarás. Más solo te quedarás. Solamente te podrá entender la gente que lleva el arca igual que tú. Igual que tú. Vamos a estar puestos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. El miércoles que viene vamos a terminar el estudio. Viendo lo interesante de esta arca en la casa de un lugar. Viste que David le preparó un lugar, una tienda. Y lo interesante de eso es que para aquellos que les gusta estudiar, que en ese momento histórico ambos tabernáculos operaban. Ambos tabernáculos operaban, pero había una gran diferencia, una gran diferencia. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre mío. Tú eres un Dios tan bueno y tan fiel, Señor. Yo estoy tan agradecido de ti, de tus bondades, tus maravillas, de los milagros que haces en nosotros a diario, Señor. Padre eterno, pero nada de esas cosas son lo más importante, Señor. Lo más importante es que tú eres el Dios eterno y tienes el deseo de estar con nosotros, Señor. Qué privilegio, Dios. Como decía el salmista, ¿quién soy yo? ¿Quién es la casa de mi Padre para que te fijes en mí y todas las mañanas me visites y todos los días me pruebes? ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Para que tú quieras hacer cosas tan grandes en nuestra vida, para que quieras querer tener relación íntima, Señor, con nosotros, Dios. Que decidiste sacrificar el cordero inmolado, perfecto, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, por amor a nosotros, Dios. Para que ese velo fuera rasgado y hoy pudiéramos tener acceso a esta presencia, Dios mío, que cargamos en nuestros hombros, Dios, con pasión y con gran responsabilidad. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Mira aquellos de nosotros que hemos dejado el arca en casa de Abinadab. Señor, ayúdanos, Dios mío. Mira aquellos de nosotros que incluso hemos dejado el arca en casa de Obededón porque hemos sido atraídos por las bendiciones que ella provee. El destino final, Señor, no debiera ser un lugar, una casa que no está diseñada, preparada para que tú puedas estar junto con nosotros, Señor, en plena adoración, en plena cercanía. Ayúdanos, Dios, a ser responsables con tu presencia en nuestra vida. No queremos copiar como iglesia estrategias de filisteos. Danos nuestras estrategias, Señor. Habla nuestra vida. Habla el liderazgo.
Habla la pastoral, Señor. Revela tu Espíritu Santo, revela tu palabra a nuestra vida, Señor. Nosotros no queremos copiar ninguna estrategia de nada ni de nadie, Señor. Que seas tú hablando a tus hijos mientras portamos el arca en los hombros, Señor. Mientras cargamos el peso de tu gloria en nuestra vida, Señor. Tú has de guiarnos a puerto seguro. Tú has de darnos las estrategias, Señor. Tú has de darnos el camino, Señor. Y tú has de darnos el descanso. Tú has de ser columna de nube sobre nosotros y columna de fuego, Señor. Oh, Padre amado, confiamos en ti, Señor. Te pido que nos ayudes a poder ser portadores de tu presencia con alta responsabilidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.